Hola, mi nombre es Marta Beatriz Molina González y hoy les vengo a hablar sobre el tema de aprendizaje. Antes de iniciar con el tema, vamos a revisar esta frase que nos dice: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Eric Hoffer. La primera pregunta que surge en este tema es precisamente ¿qué es aprendizaje? Generalmente hay muchas personas que contestan: aprendizaje es aprender. No se trata de eso. Aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Esta palabrita de que cuando se adquieren o modifican, o sea, tenemos algo, un conocimiento previo de algo muy mínimo, lo que sea, lo tenemos, pero cuando eso empieza a cambiar, se empieza a transformar a raíz de todas estas experiencias, de estas instrucciones, de estos razonamientos, de estas mismas observaciones que nosotros podemos hacer, empiezan a cambiar y a transformar esos conceptos o esos conocimientos que ya tenemos como base, siendo si sea muy mínimo, es lo que nosotros conocemos con el nombre de aprendizaje. Encontramos muchos conceptos de aprendizaje dados por muchos autores. Entre estos encontramos a Stephen Robbins, que dice que el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta relativamente permanente que se presenta como consecuencia de una experiencia. Hay cambios en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros sabemos, pero hay veces que esos cambios están en constante transformación. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo mucha información, porque estamos observando muchas cosas diferentes, producto de las experiencias vividas, de lo que nosotros estamos experimentando cada día. Entonces, hoy sabemos una cosa, pero introducimos algo nuevo, una nueva observación, una nueva experiencia, una nueva información, y eso nos hace transformar ese concepto que ya teníamos, ¿verdad? Y de ahí es donde se basa Stephen Robbins para decir que el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta. También tenemos el concepto de David Cole, que nos dice que el aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos a un grado de generar nuevas conductas, lo cual resulta de diversas experiencias. La experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender. O sea, si nosotros tomamos cada una de estos conceptos dados por estos autores, nos damos cuenta que no están lejos de la realidad, simplemente que están utilizando otras palabras, pero están definiendo lo mismo. Ya aquí podríamos decir que David Cole está precisando más en algo nuevo que Stephen Robbins no había hablado, que son las actividades. Hay diferentes actividades, diferentes modos de ver las cosas, diferentes actuar, nuestro accionar, que nos permiten ir transformando eso que ya sabemos, y eso es lo que también caemos acá en lo mismo, o llegamos a lo mismo, que producen nuevos conocimientos, nuevas conductas basados en nuevas experiencias, y seguimos entonces que todo esto es aprendizaje. Entonces, si nosotros partimos de estos conceptos, podemos llegar a la conclusión, podemos ir ya organizando nuestro propio concepto de aprendizaje, y se puede decir que los cambios en la conducta indican que ha habido un aprendizaje y que el aprendizaje es un cambio de conducta, es un cambio en el comportamiento, es una manera ya diferente de yo hacer las cosas. Entonces, la pregunta que se nos viene a la mente, entonces cada vez
que la experiencia o esta experiencia, cualquiera que sea, ha generado un cambio relativamente en mi comportamiento, que es aprendizaje. Entonces, si leemos la pregunta bien completa, dice, ¿esta experiencia ha generado un cambio relativamente permanente en mi comportamiento? Si nuestra respuesta es sí, estamos hablando de que hubo o hay un aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay un nuevo comportamiento, hay una nueva experiencia, hay una nueva conducta y todo eso se traduce en aprendizaje. Pero, ¿cuál sería entonces la importancia del aprendizaje? El aprendizaje es importante para la supervivencia del organismo, para la supervivencia del ser humano. Ahora, no solamente se aprende en una institución educativa, en un colegio, en una universidad, no. Nosotros tenemos aprendizaje cotidiano de la vida diaria. Entonces, hay situaciones que nos toca aprender para poderlo utilizar en momentos de emergencia, en momentos en que yo tengo que accionar o actuar para poder salvar mi vida. Y todo eso es aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo importante de lo que yo aprendo es cómo lo puedo utilizar en mi vida diaria y no quede ese aprendizaje encerrado allá en un aula de clase. Ahora, también es importante el aprendizaje porque el ser humano puede aprender de la experiencia y en especial de las que provocan resultados positivos. Hay un conocimiento que ya yo sé, como les venía diciendo. Empiezo a experimentar cosas nuevas, con actividades nuevas, con nueva información, con nuevo conocimiento. Y si yo veo que de todo esto que yo le he incluido a ese conocimiento que yo tenía, me da un mejor resultado, hay un resultado positivo, entonces allí entiendo de que el aprendizaje todavía es mucho más favorable para mí y eso es lo que lo hace ser importante. Ahora, preguntamos, ¿todo es consecuencia del aprendizaje? Claro que sí, porque yo aprendo cosas buenas, aprendo cosas malas, no aprendo todo lo bueno, yo también aprendo cosas malas, ¿cierto? Ahora, el ser humano posee conductas no adquiridas. ¿Qué quiere decir eso? Son conductas innatas. ¿Y qué es innatas? Algo que nace con nosotros. Y eso no lo puede quitar nadie ni lo puede borrar nadie. Cuando nacemos lloramos. ¿Y por qué lloras? ¿Quién te enseñó a llorar? Ay, tú lloras. Es algo que ya está dentro de ti. Poco a poco, a medida que vas creciendo, que vas evolucionando, te vas dando cuenta cómo puedes tú utilizar ese llanto. Y entonces nosotros como madre entendemos que el niño llora porque tiene hambre, porque está sucio, porque tiene un dolor. Entonces, entendemos que el ser humano posee conductas no adquiridas, como también posee conductas adquiridas, ¿ya? Que él va aprendiendo a través de la influencia del medio social, del medio cultural, del medio familiar. Son cosas que vamos aprendiendo y que en gran parte los adultos, los cuidadores, los padres de familia ayudan a que nosotros vayamos adquiriendo esas nuevas conductas, nuestros profesores. Entonces, todo es consecuencia del aprendizaje. Ahora, todo este tema lo concluimos en que el aprendizaje es una forma de modificación de la conducta. Los procedimientos de modificación de conducta desarrollados por los conductistas han probado ser de gran utilidad para muchos maestros y escuelas durante las últimas generaciones. Nosotros como maestros podemos ir conduciendo poco a poco a que estas modificaciones, estas transformaciones en nuestro comportamiento sean mejores, porque eso es lo que queremos. Pero hay veces que de acuerdo a la influencia del medio, de las influencias externas, esos comportamientos a veces se van transformando en malos, pero eso no quiere decir que no haya aprendizaje. También te podemos decir que no todos los organismos tienen
la misma capacidad de aprendizaje. Esto depende de nuestra genética y nuestro entorno. Todos no aprendemos de la misma manera, todos no tenemos un ritmo de aprendizaje, pero al final todos aprendemos, y eso es lo que nosotros como maestros debemos tener en cuenta, porque nuestro objetivo primordial es que el estudiante aprenda. Entonces vamos a tener influencia de otras cosas, de otros medios, con otros factores, pero lo importante es que el estudiante aprenda. Ahora, dentro de las recomendaciones que podemos dar, cómo se puede fortalecer el aprendizaje, encontramos el parafrasear. O sea, poner en nuestras palabras información contenida del texto. O sea, nosotros podemos estar, tenemos una información, tenemos que reproducirla, pero no podemos decirla tal cual está en el texto donde yo lo encontré, porque no la puedo memorizar. Pero si ya tienes la información aquí, ya tú la puedes expresar con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Inferir quiere decir extraer conclusiones de lo que está allí, lo que está escrito, de lo que está explícito. Resumir un texto grande, yo voy a coger las ideas principales, yo las voy a seleccionar, lo importante, lo fundamental, y ahí estoy yo resumiendo, y con mis propias palabras lo estoy expresando. De igual manera, el predecir es otra recomendación, o sea, adelantarse, suponer, anticipar, prever, pronosticar, establecer inferencias, ya basados en qué, en ese conocimiento que ya yo he adquirido. Y clarificar, que vendría siendo puntualizar, especificar y explicar aspectos del texto. Eso es lo más importante dentro de todas estas recomendaciones del tema de aprendizaje. También tenemos preguntar, que permite generar procesos de pensamiento y activar conocimientos previos, ¿verdad? Porque ya, como siempre le he comentado en este texto, tenemos un conocimiento previo, o sea, una base, y de ahí empezamos nosotros a ir metiéndole cositas, despacito, con calmita, para ir cambiando y modificando conductas y comportamientos. Y por último, decirle que el aprendizaje es el resultado de la repetición, de la experiencia reiterada una y otra vez. En otras palabras, es una suerte de ejercicio, y el cerebro es algo que tiende a mejorar con el uso. Esta frase es de John Pfeiffer. Entonces, de esta manera, nosotros hemos concebido el tema de aprendizaje. Muchas gracias.